El calor de Monterrey no negocia. Se sienta sobre tus hombros como una toalla mojada y te recuerda que las facturas del aire acondicionado son reales. Soy Javier Herrera, de 49 años, ingeniero senior de sistemas en Tecnocore SADCB. Actualmente estoy cruzando el estacionamiento a las 6:45 de la mañana porque la matrícula universitaria de mi hijo no se va a pagar sola. 12 años llevo con esta empresa. El tiempo suficiente para saber que la cultura laboral innovadora generalmente significa que esperan que trabajes los fines de semana. Nuestra empresa desarrolla software empresarial para compañías de petróleo y gas, lo que significa que ganamos buen dinero cuando los precios del petróleo suben y todos se ponen nerviosos cuando no lo hacen. La oficina se encuentra en una de esas torres de cristal cerca de la avenida Lázaro Cárdenas, donde todo parece caro y la mitad de las personas que conducen hasta aquí ganan más en un mes de lo que yo solía ganar en un año en el ejército. Esa mañana, vi a un tipo en el estacionamiento tratando de arreglar lo que parecía ser una unidad de refrigeración averiada en uno de esos grandes remolques de servidores. Su uniforme estaba empapado, las herramientas esparcidas a su alrededor como si llevara un tiempo en ello. La forma en que se movía me recordó a los veteranos de mis días en el ejército, concentrado, metódico, sin rendirse incluso cuando el trabajo lo estaba superando. Me acerqué. ¿Ya has comido?, pregunté, sacando mi café y mi sándwich de desayuno. He estado ahí. Ya es una mañana larga. Me miró, sorprendido. Un tipo de mediana edad, grasa en las manos, el tipo de cansancio que viene de empezar a trabajar antes del amanecer. La misma mirada que probablemente tuve durante esos 8 años en el ejército cuando teníamos guardia de mantenimiento a las 5 de la mañana. Gracias, dijo, aceptando el café. Lo agradezco. Nada del otro mundo. Solo un trabajador ayudando a otro. Me dirigí adentro pensando que ese era el final. Error, como resultó ser. El vestíbulo de Tecnocore siempre olía a pulidor de pisos caro y al tipo de café que cuesta más por taza de lo que la mayoría de la gente gana en una hora. El guardia de seguridad me saludó con la cabeza como lo había hecho durante los últimos 12 años. Los ascensores zumbaban hasta el piso 15, donde residía nuestro departamento de ingeniería, encajado entre ventas y marketing como el relleno de un sándwich corporativo. Ricardo Vidal me golpeó con su colonia incluso antes de que lo viera. Ricardo era mi director de división, el tipo de gerente que trataba cada día como si se estuviera postulando para un cargo. Corbata perfecta, cabello que nunca se movía, una sonrisa que parecía ensayada en un espejo. Tenía 35 años, era ambicioso y tenía una oficina en la esquina que se había ganado por saber más de PowerPoint que de protocolos. 10 minutos tarde, Herrera, anunció, lo suficientemente fuerte como para que la mitad del piso lo escuchara. Algunos de nosotros hemos estado aquí desde las 6:30. Colgué mi chaqueta. La copia de seguridad de la sala de servidores se extendió anoche. Tuve que terminar los diagnósticos antes de que comenzaran los trabajos por lotes de la mañana. Frunció el ceño como si lo hubiera insultado personalmente. Ricardo era el tipo de gerente que pensaba que presentarse temprano era lo mismo que trabajar duro, y hablar de trabajo era lo mismo que realmente hacerlo. El problema era que nunca había tocado un servidor en su vida. Sabía de palabras de moda e informes trimestrales, lo que estaría bien, excepto que le gustaba fingir que entendía el lado técnico. Me senté, encendí mi estación de trabajo. El zumbido familiar de los ventiladores de refrigeración, el suave clic de los teclados a mi alrededor, el suave zumbido de los discos duros que se activaban. Mi equipo ya estaba inmerso en revisiones de código y comprobaciones del sistema. Buena gente, la mayoría de ellos. Ingenieros junior que realmente sabían lo que hacían, a diferencia de la gerencia, Sofía, recién salida del TEC de Monterrey con un título en Ciencias de la Computación, Miguel, 5 años de experiencia y sumamente inteligente con la optimización de bases de datos, Luisa. Nuestra especialista en redes que podía rastrear un cuello de botella más rápido de lo que Ricardo podía decir, Sinergia. Mi calendario mostraba una reunión de bienvenida para el nuevo director ejecutivo a las 9 de la mañana. Ricardo había estado hablando de ello toda la semana como si fuera a presentar personalmente al presidente. La corporación había sido discreta sobre quién tomaría el relevo después de que el antiguo director ejecutivo se jubilara, solo que venía de fuera de la industria y quería reunirse con los jefes de división personalmente.
Me enderecé la camisa y me dirigí a la sala de conferencias B en el piso 18. Paredes de cristal, una mesa larga de caoba, sillas que probablemente costaban más que el pago de mi camioneta. Una vista del centro de Monterrey que se extendía hacia el horizonte, todo acero y cristal capturando el sol de la mañana. 12 personas ya estaban sentadas cuando entré. Ricardo estaba de pie al frente con su control remoto de presentación, pareciendo que estaba a punto de lanzar un cohete. Me lanzó una de esas miradas de advertencia que decían que sería mejor que no respirara demasiado fuerte durante su actuación. Tomé asiento cerca de la parte de atrás. Una distancia segura del espectáculo, lo suficientemente cerca para escuchar cualquier sabiduría corporativa que estuviera por venir. Estaban los sospechosos habituales, otros ingenieros senior, un par de gerentes de proyecto, el tipo de finanzas que siempre parecía estar calculando cuánto le costaba cada reunión a la empresa. Solo estamos esperando a una persona más, dijo Ricardo, mirando su reloj como si la puntualidad fuera una virtud personal. Sabía que había estado preparando esta presentación durante días. Probablemente la había practicado en el espejo de su baño. La puerta se abrió. Pasos seguros sobre el piso pulido. Miré hacia arriba y casi me atraganto con mi café. El tipo del estacionamiento entró. Ahora con un traje limpio, cabello peinado, pero la misma cara. Las mismas manos que habían estado cubiertas de grasa hace una hora. Nuestro nuevo director ejecutivo había estado arreglando unidades de refrigeración a las 6:45 de la mañana en un estacionamiento de Monterrey. Ricardo no lo reconoció. ¿Por qué lo haría? Ricardo probablemente nunca había estado en un estacionamiento antes de las 8 de la mañana en su vida. Se apresuró hacia adelante con la mano extendida y la voz más aguda de lo habitual. Señor Cruz. Bienvenido a Tecnocore SADCB. Nos sentimos honrados de tenerlo liderándonos hacia el próximo trimestre. Alonso Cruz. Ese era su nombre. Estrechó la mano de Ricardo, miró alrededor de la sala con el tipo de evaluación tranquila que se aprende en trabajos donde los detalles importan. Sus ojos se detuvieron en mí por solo un segundo. El tiempo suficiente para que yo supiera que recordaba el café, recordaba al tipo que lo había tratado como a una persona en lugar de como a un título. Me mantuve en silencio mientras Alonso se lanzaba a su presentación. Métricas de crecimiento, mejoras de eficiencia, sinergia de equipo, soluciones escalables, todas las palabras de moda que suenan impresionantes hasta que realmente tienes que entregar resultados. Gráficos y tablas que se veían bien hasta que te dabas cuenta de que la mitad de los números eran estimaciones basadas en proyecciones de posibilidades. Cuando Ricardo llegó a la descripción general de operaciones, gesticuló hacia mí con la confianza de un hombre que en realidad nunca había hecho el trabajo que estaba describiendo. Javier se encarga de nuestra arquitectura de servidores y optimización de bases de datos. Muy orientado a los detalles, aunque a veces se atasca en el lado técnico en lugar de ver el panorama general. Asentí cortésmente. No tenía sentido discutir con Ricardo delante del nuevo jefe. Todos habíamos aprendido que desafiarlo en las reuniones solo te ponía un objetivo en la espalda. Era mejor dejar que cavara sus propios agujeros. Ricardo terminó con su característica risa confiada, la que sonaba como si viniera de un vídeo de capacitación corporativa. Bajo mi liderazgo, esta división se ha convertido en un modelo de eficiencia e innovación. Hemos simplificado procesos, optimizado flujos de trabajo y mantenido métricas de crecimiento consistentes trimestre tras trimestre. Cualquiera que realmente hubiera trabajado con nosotros sabía que eso era como atribuirse el mérito del amanecer. Nuestra eficiencia provenía de buenos ingenieros que trabajaban sorteando la mala gestión, no a causa de ella. Alonso Cruz dejó su bolígrafo y asintió una vez. Gracias, Ricardo. Impresionante presentación. Su voz era tranquila, nivelada, el tipo de tono que se escucha de personas que han aprendido a escuchar antes de hablar. ¿Podría enviarme los datos subyacentes detrás de estos números? Me gustaría revisar los detalles técnicos y las relaciones con los proveedores. Ricardo dudó por medio segundo. El tipo de pausa que se produce cuando alguien pregunta por información que en realidad no tienes. Asentí, aunque Ricardo no se molestó en mirarme. Procedimiento estándar: asignar el trabajo, llevarse el crédito, asegurarse de que el nombre de otra persona esté en la documentación si algo sale mal. Alonso me miró directamente.
Bien. Lo esperaré dentro de 48 horas. La reunión terminó. La gente salió, lanzando cumplidos vacíos sobre sinergia y cambios de paradigma. Ricardo pasó pavoneándose junto a mí, golpeando su carpeta como si acabara de ganar el Super Bowl. ¿Ves?, dijo al pasar. El liderazgo se trata de presencia y visión, no de perderse en la maleza técnica. Sonreí y lo dejé pasar. Después de 12 años trabajando para él, había aprendido a elegir mis batallas. A las 2 de la tarde, el primer correo electrónico de la oficina ejecutiva llegó a nuestro sistema. Asunto: revisión exhaustiva de la división, solicitud de datos. Solicitud de revisión detallada de todos los contratos con proveedores, autorizaciones de pago y acuerdos de servicio. Copia a todo el personal senior, incluidos Ricardo y yo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo esa tensión familiar que surge justo antes de que encuentres algo cuando sabías que estabas a punto de meterte en algo que lo cambiaría todo. Ricardo apareció en la entrada de mi cubículo 20 minutos después, luciendo su sonrisa practicada pero con algo diferente en sus ojos. Algo que podría haber sido preocupación, sí, Alonso. Javier, necesito que ayudes con algunas solicitudes de datos de Alonso. Asegurémonos de que todo se vea profesional y completo. Le miré. ¿Profesional significa preciso, o profesional significa otra cosa? Su sonrisa se tensó en los bordes. Simplemente minucioso. Queremos causar la mejor impresión posible durante su periodo de transición. ¿Y si los datos muestran problemas? No habrá problemas. Llevamos un control estricto aquí. Esa noche me quedé hasta tarde. La oficina estaba tranquila, excepto por el zumbido de los servidores y el guardia de seguridad ocasional haciendo rondas. La mayor parte del equipo de ingeniería se había ido a casa con sus familias, habidas fuera de estas paredes de cristal. Me senté en el resplandor azul de mi monitor, abriendo nuestro sistema de pago a proveedores. Lo que encontré hizo que mi café se enfriara. Precision Consulting Solutions, un proveedor que había recibido 2.500.000 pesos durante 6 meses por servicios de optimización de sistemas y mejora del rendimiento. El problema era que nunca había oído hablar de ellos. Sin contratos en nuestro sistema de gestión de proyectos, sin entregables en nuestro repositorio de archivos, sin información de contacto más allá de un apartado de correos en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Cada aprobación tenía la firma electrónica de Ricardo Vidal. Indagué más profundamente, haciendo una referencia cruzada con nuestros plazos de proyectos reales. Dataflow Analytics, otro 1.500.000 pesos por consultoría de eficiencia de red y evaluación de infraestructura. Ninguno de mis ingenieros lo había visto o solicitado. Innovation Systems Group, 2.800.000 pesos por evaluación de tecnología estratégica y planificación de implementación. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. 2.500.000 pesos más 1.500.000 pesos más 2.800.000 pesos igual a 6.800.000 pesos en pagos a empresas que aparentemente no hicieron nada. Todo aprobado por Ricardo Vidal, director de división. Llevaba 12 años construyendo servidores y depurando redes. Antes de eso, 8 años en el ejército aprendiendo que los detalles importan cuando la vida de las personas depende de que lo hagas bien. Sabía cómo eran las relaciones con los proveedores, lo que contenían los contratos de consultoría legítimos, lo que se suponía que documentaban los entregables reales. Esto no era un error o un descuido. Esto era un robo. Empecé a imprimir todo: registros de transferencias bancarias, registros de aprobación, cadenas de correo electrónico, registros de acceso al sistema. La impresora láser zumbaba en la tranquila oficina, escupiendo página tras página de evidencia. Lo extendí sobre la pequeña mesa de conferencias que usábamos para revisiones de código. Bajo las luces LED parecía exactamente lo que era: un patrón de engaño deliberado. Luego comencé a hacer una copia de seguridad de todo. Una unidad externa cifrada con protocolos de grado militar que había aprendido hace años. Una cuenta de almacenamiento en la nube bajo un correo electrónico separado. Incluso copias impresas que guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio. 12 años trabajando para Ricardo me habían enseñado que cuando llegan los problemas, él no asume la responsabilidad, encuentra a otra persona a quien culpar. El patrón era claro una vez que sabías qué buscar.
Ricardo aprobaría pagos a empresas fantasma, probablemente las que él controlaba. El dinero desaparecería en cuentas a las que él tenía acceso. Simple, efectivo y completamente ilegal. Hice una referencia cruzada de las fechas de pago con nuestros cronogramas de proyectos reales. Ninguno de los servicios de consultoría coincidió con el trabajo real. Ninguno de los entregables existía en nuestros sistemas de documentación. Ninguno de mis ingenieros había interactuado jamás con estas empresas. Era elegante en su simplicidad y obvio una vez que tenías los datos dispuestos correctamente. Pensé en mi hijo comenzando la universidad en 6 meses. En la hipoteca de nuestra casa en San Pedro Garza García. En los 12 años que había pasado construyendo una reputación como alguien que hacía un buen trabajo y se callaba la boca. Luego pensé en los ingenieros junior de mi equipo, buena gente que confiaba en que la empresa para la que trabajaban no se basaba en mentiras. En los clientes que nos pagaban para resolver problemas reales con soluciones honestas. Guardé todo en la unidad cifrada y apagué mi computadora. La decisión ya estaba tomada, en realidad. Había sido tomada en el momento en que vi esos números. La mañana siguiente comenzó con Ricardo entrando en mi cubículo sin llamar. Sin saludo, simplemente cerró la puerta de la división detrás de él como si estuviera entrando en un confesionario. Su corbata estaba torcida, sus ojos tenían esa mirada de insomnio que se tiene cuando el cerebro no se apaga a las 3 de la mañana, pero su voz intentó sonar casual. Javier, tenemos que hablar sobre esos registros de proveedores. Sé que encontraste algunas discrepancias. Levanté la vista de mi monitor donde estaba fingiendo revisar los registros normales del sistema. Discrepancias. Mira, me doy cuenta de que esto puede parecer complicado desde una perspectiva técnica, pero hay aspectos de las operaciones ejecutivas en los que los ingenieros de campo no siempre tienen visibilidad. Me recosté en mi silla. La misma silla en la que había estado sentado durante 12 años, viendo a Ricardo subir la escalera corporativa a una presentación de PowerPoint a la vez. Ayúdame a entender. ¿Qué servicios proporcionó Precision Consulting por 2.500.000 pesos? Sus ojos se movieron hacia la derecha, la clásica señal de alguien que se prepara para mentir. Consultoría estratégica. Análisis de eficiencia organizacional de alto nivel. Consultoría de eficiencia de red de Dataflow Analytics, que entregaron exactamente por 1.500.000 pesos. Informes de evaluación exhaustivos. Recomendaciones de optimización de infraestructura. No los habrías visto a tu nivel operativo. Asentí lentamente. ¿Y Innovation Systems Group? 2.800.000 pesos por qué servicios. Hoja de ruta tecnológica. Iniciativas de planificación estratégica. Consultoría a nivel ejecutivo que no se filtra a los equipos de implementación. Lo miré fijamente por un largo momento. En el ejército, teníamos procedimientos para tratar con personas que ponían en peligro la misión por negligencia o corrupción. La América corporativa tenía reglas diferentes, pero el principio era el mismo. Ricardo, he estado haciendo esto durante 12 años. Conozco a todos los proveedores con los que trabajamos, a cada consultor que toca nuestros sistemas, a cada contratista que alguna vez se ha conectado a nuestra red. Estas empresas no existen. Su rostro se puso rojo, el tipo de rubor que comienza en el cuello y sube. Esa no es tu decisión, Herrera. Estás excediendo tu autoridad aquí. Lo estoy. Se acercó, bajando la voz como si fuéramos conspiradores en lugar de lo que realmente éramos, un ingeniero honesto y un gerente corrupto teniendo una conversación que terminaría mal para uno de nosotros. Escucha con atención. Hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Te he protegido, te he mantenido en el equipo cuando otros pensaron que eras demasiado anticuado, demasiado resistente al cambio. Pero si presionas con esto de la auditoría corporativa, no solo seré yo el que sea investigado. Investigarán a todos los que tocaron estas transacciones. Cada aprobación, cada firma, cada persona que pudo haber sabido algo. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Tu chico comienza la universidad el año que viene, ¿verdad? TEC de Monterrey. ¿Care? Una carrera de ingeniería no es barata hoy en día. ¿De verdad quieres arriesgar tu trabajo, tus beneficios, tu pensión por algunas discrepancias de papeleo que podrías estar malinterpretando?
Me levanté lentamente. No agresivo, solo hasta mi altura máxima para estar cara a cara. El único riesgo para mi trabajo es trabajar para alguien que cree que soy lo suficientemente estúpido como para encubrirlo. La cara de Ricardo se puso blanca. El color se drenó como si alguien hubiera quitado un tapón. Estás cometiendo un error, Javier. Uno grande. Las investigaciones corporativas destruyen carreras, incluso carreras inocentes. Incluso la gente que solo seguía órdenes. Después de que se fue, me senté durante mucho tiempo mirando mi reflejo en la pantalla negra de la computadora. La cara que me devolvía la mirada tenía canas en las sienes y líneas alrededor de los ojos que provenían de 20 años de entrecerrar los ojos ante diagramas técnicos y registros del sistema. Pero seguía siendo la cara de alguien que había aprendido en el ejército que no abandonas tu posición cuando el enemigo comienza a disparar. Abrí un nuevo correo electrónico para Alonso Cruz. Asunto, análisis de proveedores, revisión exhaustiva completa. Adjunté todo. Cada contrato falso, cada pago fraudulento, cada firma electrónica que conducía a Ricardo Vidal. Registros bancarios que mostraban a dónde iba el dinero. Registros del sistema que mostraban cuando se ingresaron las aprobaciones falsas. Cadenas de correo electrónico que mostraban los intentos de Ricardo de cubrir sus huellas. Luego escribí, análisis financiero detallado adjunto según su solicitud. Múltiples irregularidades identificadas en las relaciones con proveedores y autorizaciones de pago. Recomiendo una revisión ejecutiva inmediata y una posible escalada de auditoría. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar durante unos 30 segundos. El tiempo suficiente para pensar en el pago de mi hipoteca, el fondo universitario de mi hijo, la vida cómoda que había construido durante 12 años de mantener la cabeza baja y hacer un buen trabajo. Luego pensé en los ingenieros junior de mi equipo que confiaban en mí para protegerlos de las tonterías corporativas. En los clientes que nos pagaban para construir soluciones honestas a problemas reales. En la diferencia entre seguir órdenes y hacer lo correcto. Clic. Enviar. El resto de ese día se sintió como caminar con una bomba de tiempo en el bolsillo. Ricardo evitó mi área de la oficina, lo cual fue inteligente por su parte. Lo vi a través de las paredes de cristal de su oficina, hablando por teléfono más de lo habitual, escribiendo correos electrónicos con el tipo de intensidad que proviene de tratar de controlar una situación que ya se te ha escapado. Alrededor de las 4 de la tarde, mi computadora sonó con una invitación de calendario. Reunión de revisión ejecutiva, mañana 9 de la mañana, sala de conferencias B asistencia obligatoria, todo el personal senior. Reenvié la invitación a mi correo electrónico personal e hice una copia de seguridad de todo una vez más. Si esto iba a ser el enfrentamiento, quería asegurarme de que la evidencia sobreviviera a lo que viniera después. Esa noche, conduje a casa a San Pedro Garza García a través del tráfico habitual de Monterrey, pensando en las llamadas telefónicas que podría necesitar hacer. A mi ex esposa, para hacerle saber que podría haber cierta inestabilidad laboral. A mi hijo, para explicarle que su fondo universitario estaba seguro independientemente de lo que sucediera en el trabajo. A mi hermano en Guadalajara, que había pasado por su propia situación de denunciante corporativo hace 10 años. Pero primero, tenía que llegar hasta el final con esto. La casa estaba tranquila cuando llegué. Solo yo y el perro, un cruce de labrador de 12 años al que no le importaba el fraude de proveedores o la corrupción ejecutiva mientras su cena apareciera a tiempo. Me senté en el patio trasero con una cerveza, viendo el cielo de Nuevo León pasar de azul a naranja a púrpura, y pensé en la reunión de mañana. En 18 horas, Ricardo Vidal iba a enfrentar las consecuencias de robar 6.800.000 pesos de la empresa para la que ambos trabajábamos. Y yo iba a ser el tipo que pusiera la evidencia delante de todos los que importaban. A veces, lo correcto y lo inteligente no son lo mismo. Pero a veces, si tienes suerte, resultan ser exactamente lo mismo. La mañana siguiente comenzó con un correo electrónico para todo el personal a las 7:30 de la mañana. Reunión divisional obligatoria, 9 de la mañana sala de conferencias B se requiere asistencia de todo el personal senior y líderes de proyecto. Sin excepciones. Imprimí una copia más de la evidencia y la encerré en la guantera de mi camioneta. Hábito militar, siempre tener un plan de respaldo cuando entras en territorio hostil.
La sala de conferencias B estaba llena cuando llegué a las 8:55 de la mañana. Cada ingeniero senior, todos los gerentes de proyecto, personal de finanzas, incluso un par de personas de recursos humanos que no reconocí. La energía en la sala se sentía como el aire antes de una tormenta eléctrica, cargada, tensa, esperando que algo se rompiera. Ricardo estaba de pie al frente con su control remoto de presentación, pero algo era diferente. Su confianza habitual parecía forzada, su sonrisa tensa en los bordes. Su corbata estaba recta, su cabello perfectamente arreglado, pero había sudor en sus sienes a pesar del aire acondicionado agresivo. Alonso Cruz se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, tranquilo, observando. Tenía una computadora portátil abierta y una pila de documentos impresos que me resultaban familiares. Mi estómago dio un pequeño vuelco cuando reconocí mi propio formato. Buenos días a todos, comenzó Ricardo, con la voz un poco más aguda de lo habitual. Quiero abordar algunas preocupaciones recientes sobre nuestras relaciones con los proveedores y procesos financieros que han llegado a mi conocimiento. A veces, en nuestro afán por identificar problemas, podemos malinterpretar las operaciones comerciales normales y los procedimientos ejecutivos estándar. Me senté en la parte de atrás, observando los rostros alrededor de la sala. Los miembros de mi equipo parecían confundidos. La gente de finanzas parecía nerviosa. Recursos humanos parecía estar tomando notas para un procedimiento legal. Las relaciones de consultoría a nivel ejecutivo a menudo implican iniciativas estratégicas confidenciales que no requieren visibilidad del equipo operativo, continuó Ricardo. Esta es una práctica estándar en toda la industria. Alonso levantó la mano. En realidad, Ricardo, permítame compartir lo que encontré en la documentación. Presionó una tecla en su computadora portátil. La pantalla principal se iluminó con nuestros registros de pago a proveedores. Cada transacción fraudulenta, cada aprobación falsa, cada peso mexicano que había desaparecido en las empresas fantasma de Ricardo. La sala quedó en completo silencio. Precision Consulting Solutions, dijo Alonso, con la voz tranquila y clara. Sin dirección comercial registrada más allá de un apartado de correos, sin empleados listados en las bases de datos estatales, sin servicios entregados documentados en nuestros sistemas de gestión de proyectos. 2.500.000 pesos en pagos, todos aprobados por el director de división Ricardo Vidal. Ricardo abrió la boca pero no salió nada. El color se drenó de su rostro como si alguien hubiera abierto una válvula. Alonso hizo clic en la siguiente pantalla. Dataflow Analytics. Innovation Systems Group. Mismo patrón. Mismas firmas electrónicas. Pagos fraudulentos totales, 6.800.000 pesos en 8 meses. Un murmullo bajo se extendió por la sala. Alguien en la sección de finanzas susurró Jesucristo por lo bajo. Una de las personas de recursos humanos comenzó a teclear rápidamente en su computadora portátil. Eso es. ¿Ha habido algún tipo de error en el sistema?, tartamudeó Ricardo. Corrupción de la base de datos, tal vez. Mal funcionamiento del software de contabilidad. Alonso sonrió, no burlonamente, sino con la paciencia de alguien que había escuchado todas las excusas posibles. Los sistemas de contabilidad no crean empresas falsas, Ricardo. No generan firmas electrónicas fraudulentas. No transfieren dinero a apartados de correos en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Se giró para enfrentar a la sala. Para aquellos que no lo saben, pasé la mañana de ayer y la mayor parte de anoche revisando 8 meses de registros financieros detallados, con referencias cruzadas con la documentación del proyecto y las bases de datos de verificación de proveedores. El fraude es extenso, deliberado y está completamente documentado. El silencio se extendió como un cable a punto de romperse. Podía escuchar el aire acondicionado ciclando, el clic nervioso del bolígrafo de alguien, el zumbido distante del tráfico 18 pisos más abajo. Alonso miró directamente a Ricardo. ¿Le gustaría explicar cómo aprobó casi 7 millones de pesos en pagos a empresas que no existen? Ricardo miró alrededor de la sala como un animal atrapado buscando una salida. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y vi algo que podría haber sido reconocimiento. La mirada de un hombre que finalmente entendía que la persona que había subestimado acababa de terminar con su carrera. Yo.
Estaba siguiendo procedimientos establecidos, logró decir Ricardo. Protocolos de gasto discrecional ejecutivo. Financiación de iniciativas estratégicas. ¿Qué procedimientos autorizan pagos sin contratos, sin entregables, sin ninguna verificación de los servicios prestados? Alonso hizo clic en otra pantalla que mostraba números de ruta bancaria y registros de depósito. El dinero fue transferido a cuentas controladas por empresas fantasma registradas a su dirección particular en Colonia del Valle. Eso fue todo. La sala estalló en susurros, sillas rascándose, gente inclinándose hacia adelante para ver mejor la evidencia. La cara de Ricardo pasó de blanca a gris a un tono de verde que nunca había visto en un ser humano. Alonso se puso de pie. Ricardo Vidal, queda suspendido de todas sus funciones con efecto inmediato, pendiente de investigación interna y revisión de las fuerzas del orden. 2 oficiales de seguridad aparecieron en la puerta. No seguridad del edificio, estos tipos vestían trajes y tenían el tipo de presencia que proviene del entrenamiento federal. Ricardo no estaba esposado, pero el mensaje era muy claro. Mientras lo escoltaban, Ricardo miró hacia atrás una vez más. No con ira o resentimiento, sino con algo que podría haber sido respeto. Tal vez finalmente entendió que mantener la cabeza baja y hacer un buen trabajo no significa que seas débil. Tal vez se dio cuenta de que el gay que había compartido café con el director ejecutivo había estado jugando un juego más largo de lo que nadie sospechaba. Después de que la puerta se cerró detrás de ellos, Alonso se giró hacia la sala. Esta empresa no tolerará el fraude, el robo o el abuso de confianza. Castigamos el engaño, no los errores honestos. Y hoy, Tecnocore ha demostrado que ya no tolera la corrupción en ningún nivel. La gente comenzó a acercarse después. Sofía de mi equipo me agarró del brazo. ¿Realmente lo hiciste? Lo derribaste. Miguel me estrechó la mano. Gracias por no quedarte callado. Todos sabíamos que algo andaba mal, pero fuiste el único con las agallas para probarlo. Esa tarde, recibí un correo electrónico con un nuevo título de trabajo, director senior de ingeniería, operaciones de división. El mismo trabajo, mejor salario, autoridad real para proteger a mi equipo del próximo Ricardo Vidal que aparezca. Conduje a casa a San Pedro Garza García a través del tráfico de Monterrey, pensando en la carta de aceptación de mi hijo al TEC de Monterrey, en la hipoteca que sería más fácil de manejar ahora, en el hecho de que a veces hacer lo correcto realmente funciona exactamente como debería. El estacionamiento donde me había encontrado con Alonso Cruz hacía 3 días se veía igual, asfalto caliente, remolques de servidores zumbando en el calor, gente trabajadora resolviendo problemas reales con un esfuerzo honesto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hijo: papá, la beca se concretó. Beca completa más el dinero que ahorraste. Lo hicimos. Sí, pensé. Lo hicimos. A veces, las mayores victorias comienzan con los gestos más pequeños: compartir café con un extraño, hacer las preguntas correctas, negarse a mirar para otro lado cuando algo está mal. A veces, mantener tu integridad te cuesta todo. Y a veces, si eres paciente y cuidadoso y documentas todo, la integridad paga dividendos que nunca esperaste. Si alguna vez has tenido tu propio Ricardo Vidal, alguien que confundió tu paciencia con debilidad, tu competencia con servidumbre, entiendes este sentimiento. No se trata de venganza. Se trata de levantarse cuando importa, proteger a las personas que cuentan contigo y demostrar que hacer un buen trabajo de la manera correcta todavía significa algo en este mundo. Y en Monterrey, donde el calor no negocia, eso es suficiente. Al final, los tipos que arreglan cosas en los estacionamientos a las 6 de la mañana entienden más sobre el liderazgo real que los que llegan a las 8 con corbatas perfectas y presentaciones vacías. A veces, lo más peligroso que puedes hacerle a un sistema corrupto es exactamente lo que menos esperan: tu trabajo, bien hecho, con toda la evidencia debidamente documentada.